Aleluya. Nos encontramos en la segunda de las fiestas que todos los cursos, con motivos bíblicos, eh, se deja un tiempo de descanso, de vacaciones, para que aquellas personas que lo consideren puedan meditar en estos eventos. De hecho, nosotros en la enseñanza evangélica, en los libros de primaria, hemos elaborado también unidades didácticas en todos los cursos, haciendo referencias a estas tres festividades. La primera, que es Navidad, en la cual se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, que es la que hoy estamos empezando a conmemorar, que es la última semana que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, en la que Él fue por última vez a Jerusalén a celebrar la Pascua, instaurando un nuevo pacto en su muerte y resurrección. Y la tercera será 50 días después, Pentecostés. Penta, 50, que es la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Bien, en este momento de la Semana Santa, de la última semana que nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra, comienza mucho antes. El gran propósito de Jesús, que significa Salvador, se iba a cumplir en estos días. Él había venido a la tierra para ser nuestro Salvador. Y Él lo sabía, y de hecho Él declara hasta 3 veces, anuncia a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén y allí le iban a escarnecer, allí le iban a azotar y allí le iban a crucificar, pero que al tercer día resucitaría. Bendito sea el Señor, que sabiendo que iba a Jerusalén, como iba desde su infancia, pero en esta vez a los 33 años iba por última vez, sabiendo muy bien el motivo por el cual iba, Él no volvió su rostro, sino que puso su cara por todos nosotros. Bendito sea el Señor. Aquí vemos el primer día de la semana, domingo, cómo Jesús realiza una entrada triunfal en Jerusalén. Muchas personas esparcían ramas de los árboles que había por aquellos montes, de olivos, de palmeras, incluso también extendían sus mantos y clamaban: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Vemos cómo Jesús es grandemente aclamado por una gran popularidad, que se preguntaba: ¿quién es este? Y algunos dieron una respuesta acertada: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero sin embargo, la concepción que había entre la mayoría de las personas no estaban alegres y gozosos porque entraba un profeta, sino porque entraba el Salvador. Sin embargo, para ellos, Salvador hacía referencia a aquel que venía a salvarle de la esclavitud y del yugo de los romanos, no el que venía a salvarle de nuestros pecados. Me explico. Israel, por aquella época, estaba subyugada, gobernada por los romanos. En cada país gobiernan las personas de ese país, pero cuando un país invade otro, como era el caso de que Roma había invadido Grecia, Turquía, Israel, pues gobernaba sobre esos territorios.
Y la cosa de los romanos es que le permitían a las personas seguir viviendo en sus casas, en sus labores, en sus tierras, sus negocios, pero a cambio lo que querían era recaudar dinero, impuestos. Entonces las personas lo que querían era librarse de esa esclavitud, de ese yugo de los romanos. Y como sabían la historia del Antiguo Testamento, en el cual Dios un día envió a su siervo Moisés a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, y precisamente por eso se celebra la Pascua, porque cuando Dios envió a Moisés, envió señales a Faraón para persuadirle de que la mano de Dios invisible era más poderosa que la del Faraón. Y le envió hasta 10 señales. La 10ª precisamente fue la Pascua, en la cual los israelitas sacrificaron un cordero y con la señal del cordero señalaron el dintel de las puertas para que el Espíritu de Dios pasara de largo, que es lo que significa Pascua, pasar de largo, y no muriese el primogénito de aquella casa. Todos los años, el día 14º del mes de Nisan, ahora, que siempre coincide con luna llena, los hebreos celebran la Pascua. Por tanto, en aquel contexto, los israelitas pensaban que si Jesús, que se había hecho tan popular, porque había demostrado con señales y prodigios que era especial, de que era enviado por Dios, él sería la persona idónea para salvarles de los romanos. Por eso le aclamaban y por eso estaban tan eufóricos. Sin embargo, Jesús no venía a salvarle de los políticos. Jesús venía a una causa mucho más trascendente y mucho más importante. Él venía a salvarnos de nuestros pecados. Por eso Jesús baja sus expectativas, porque cuando un rey entraba en Jerusalén, como ahora estaba entrando el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, entraba en un gran caballo. Pero Jesús no entra en un gran caballo, entra en un burrito, en un pequeño animal, no en un gran caballo. Esto era para bajar las expectativas de las personas, de que entendiesen de que su reino no era de este mundo, sino del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús, en esos días fructíferos allí en Jerusalén, durante esa semana, aún compartió muchas lecciones espirituales con nosotros. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las recogen. Él siendo el deseado de todas las naciones, Él, el bendito de Dios, nuestro poderoso Salvador, Él dio grandes lecciones sobre el reino de los cielos. Él también se lamentaba por Jerusalén, porque apedreaba a los profetas y mataba a los que le eran enviados. En el Señor había una mezcla de alegría por los eventos y también de tristeza por los mismos eventos y por las repercusiones que iban a tener para unos y para otros. Es importante discernir espiritualmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo es importante discernir qué haremos nosotros con el Cristo. No solamente discernir mentalmente quién es el Cristo, sino si el Cristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, va a ser nuestro Salvador si nosotros lo aceptamos en nuestro corazón personalmente. El Evangelio de San Juan describe maravillosamente todos los eventos relacionados con la última cena. Cuando las personas iban a celebrar una comida, era y sigue siendo una práctica habitual lavarnos las manos, pero también por aquel entonces se lavaban los pies, ya que iban en sandalias, zapatillas, y los caminos eran de barro. Y las personas pues se lavaban los pies a sí mismos. Si una persona tenía sirvientes, pues estos le lavaban los pies. En esta muestra
vemos a nuestro Señor Jesucristo lavando los pies de cada uno de los apóstoles y enseñándonos que si nosotros a Él le llamamos Maestro y Señor y lava nuestros pies, nos está dando ejemplo de lo que Él ha venido y también nos está dando ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Porque Él no había venido para ser servido, Él había venido para servir. Él no vino y se sentó en un trono para que le lavaran los pies, para que le pusieran la comida delante. Él vino para poner su vida humillantemente en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Jesús celebra la Pascua, la última cena con sus discípulos. En la Pascua, como dijimos al comienzo de la lección, las familias sacrificaban un cordero y comían de ese cordero. Pero en esta situación, Juan el Bautista había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en esta última cena, Jesús anunció que ya no habría que sacrificar más corderos, porque Él se iba a sacrificar a sí mismo por todos nosotros. Y entonces Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos vosotros, porque este es mi pan que por vosotros es partido. Y al mismo tiempo Jesús luego tomó la copa de vino, que representa su sangre, que también iba a ser derramada por todos nosotros. Por eso en la Biblia hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento, un antiguo pacto y un nuevo pacto. El antiguo pacto era el que el Señor hizo con su pueblo fundado Israel, que era el sacrificio de un cordero, la Pascua. En el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto con todo el mundo, con todas las personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y entonces ya no sacrificamos un cordero, porque Él fue sacrificado una sola vez y para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, una vez y para siempre. Y lo que hacemos es memoria de este hecho, tomando en los cultos el pan y el vino. Todos aquellos que hemos creído en Jesús celebramos a menudo, regularmente, habitualmente todas las semanas, el primer día de la semana, el domingo, este nuevo pacto. De hecho, el Señor anunció que ya no se iba a volver a tomar más de esta cena hasta el día glorioso en que nos sentemos delante del Señor, convidados a su mesa, y volveremos a tomar la comida que Él ponga por delante de nosotros en la gloria. Esa es la gloriosa esperanza que todos los creyentes tenemos, que viviremos en la gloria, pero viviremos con Él, porque si en la gloria no estuviera Él, no sería gloria. Si existe un cielo es porque existe Jesús. Si existe una gloria es porque existe nuestro amado Salvador, quien nos ha amado como nadie jamás nos ha amado. Y tenemos nosotros la bendita razón y la bendita oportunidad de celebrar este hermoso hecho cada semana y particularmente y puntualmente cada año en estos días de Semana Santa. Al finalizar la cena, cantaron un himno y sabiendo Jesús que su tiempo había llegado, se dirigió al huerto de Getsemaní. Allí el Señor le pidió a los apóstoles también que estuvieran con él orando en estos momentos de agonía. Jesús
pidió al Padre que si era posible pasara de él aquella hora. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor se entrega a la voluntad del Padre. Los sufrimientos del Señor ante los eventos que le habían de acontecer le producían tal dolor que sudaba gotas de sangre. Pero el Señor no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Su comida era hacer la voluntad de su Padre. De hecho, en este momento el Señor estaba siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor, que fue perfeccionado por aflicciones, tuvo también aquí que aprender obediencia. Y perfeccionado pudo ser nuestro bendito y poderoso Salvador. Pero nunca menospreció el enorme sufrimiento que al Hijo de Dios, que no había conocido maldad, que nunca había hecho pecado, le originaba un trago tan amargo como la muerte, que realmente es duro para todas las criaturas. Pero todos de alguna u otra manera estamos experimentados en estos hechos porque los tenemos a nuestro alrededor y de alguna forma lo hemos visto constantemente. Pero Él, que Él es el autor de la vida, Él es que es el camino, la verdad y la vida, pasar el trago de la muerte iba a ser muy, muy amargo. Pero para Él también lo iba a sufrir con gozo, sabiendo que lo estaba haciendo por todos nosotros. Allí mismo en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo fue arrestado por una comitiva que vinieron con mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Jesús, que fue traicionado por uno de sus propios discípulos, que con un beso en la mejilla le delató. Otro de los apóstoles valientemente quiso defender a Jesús y sacó su espada y cortó la oreja de un tal Marco. Pero el Señor le dijo que guardase su espada, porque todo el que espada mata, a espada muere también. Y el Señor le dijo, si habéis venido a prenderme a mí, tomadme a mí, pero dejad a mis amigos, dejad a mis discípulos. Y así el mismo Jesús tomó la oreja del suelo y se la restituyó sanamente al soldado romano. Y se llevaron preso a Jesús, no sin maravillarse de quién era esta criatura tan especial, que aún a los que venían a arrestarle, les ayudaba y les sanaba. Los hechos que vienen a continuación son relativamente largos y se dieron durante toda la noche. Por resumir, Jesús fue llevado ante el concilio. El concilio eran aquellos representantes religiosos de la nación de Israel, ancianos, fariseos, escribas, sacerdotes y el sumo sacerdote, que mira por dónde se tomó la molestia de quedarse toda la noche haciendo un juicio falso a Jesús, porque ellos ya tenían un veredicto predeterminado. De hecho, es un juicio injusto. Nadie se le enjuicia de noche, donde todos son acusadores y nadie tiene quien lo defienda. Además, cuando iba a ser condenado decían, bueno, ¿y por qué vamos a condenar a este hombre si no hallaban delito en él? Porque Jesús no había hecho nada malo. A un niño se le castiga sin recreo porque haya hecho algo indebido, pero a una persona no se le puede castigar por no haber hecho nada malo. Entonces el sumo sacerdote dijo, decláranos
¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y entonces Jesús le respondió, tú lo dices. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se arrancó las vestiduras y dijo, blasfemia, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Él es culpable de blasfemia. Blasfemia es decir, una falsedad de Dios, una injuria de Dios. Porque quien se declaraba hijo de Dios, a sí mismo se hacía Dios. Pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús estaba diciendo una gran verdad, que no estaba siendo reconocida por la mayoría de los allí presentes. Por tanto, después de pegarle, después de golpearle, después de escupirle, inmerecidamente, le llevaron a las autoridades romanas para ser sacrificado, porque los israelitas, como decíamos al principio, estaban subyugados por los romanos y no podían sacrificar a muerte a una persona si no era con permiso de la autoridad. En este caso Pilatos, cuando se lo llevaron, no halló ningún delito en él. Por una y otra vez no encontraba delito. Decía, no podemos condenar a este hombre por nada. Sí, le dijeron, él provoca revuelta entre las personas, él ha dicho que no sé qué del César y nosotros no tenemos más rey que al César, dijeron. Él es vuestro rey, pero eso no es un motivo de una condena a muerte. Puede que esté equivocado, puede que esté loco, pero por eso no se sacrifica una persona a muerte. Entonces Pilato, viendo que le atosigaban, vio una oportunidad, porque era precisamente la fiesta de la Pascua cuando el gobernador soltaba, liberaba en premio o en regalo de gracia a un preso de los que tenía. Y Pilato puso allí, ante la multitud, puso a dos personas, un tal Barrabás, que era un terrorista, un asesino, y puso a Jesús. Y entonces preguntó a la multitud, os tengo que soltar a uno, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús, vuestro profeta? Fíjense, el que hace unos días toda la multitud lo había aclamado, porque todo lo que Jesús había hecho era bueno con las personas. ¿Y sabéis qué gritaron la multitud? No, suelta a Barrabás. Pero el propio Pilato, reticente, dice, a un asesino os voy a soltar, ¿y qué hago con este? Inocente. Crucifícale, gritaba la multitud, y que su sangre, de su juicio, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vaya condena que se estaba asumiendo los propios israelitas, declarando que no quería que el Mesías reinase sobre ellos. Pilato entonces se lavó las manos, como diciendo, por declaración vuestra, voy a entregar a este inocente al sacrificio. Así fue como nuestro Señor Jesucristo, allí en el patio de Poncio Pilato, fue escarnecido cruelmente, con latigazos, con azotes. Se burlaron de él burlescamente. Le desnudaron, le colocaron una corona de espinas. Como decía que era el rey, le colocaron una caña en su mano y le pusieron un manto de púrpura. Y aún se siguieron burlando de él. Profetiza, quien te ha pegado. Qué lástima que las personas hayamos hecho esto con el Cristo. No se pisotea una flor bonita, no se hace daño a una criatura, como muchas personas hacen daño a niñas
qué crueldad, pero mucho menos se hace daño al ungido de Dios, al Mesías, la criatura más hermosa que ha pisado jamás esta tierra, el creador y sustentador de todas las cosas, del cual todos teníamos que estar orgullosos y alegres de que esté con nosotros, y allí fue pisoteado. De tal manera fue desfigurado su rostro que ni aún se le distinguía, como recita el profeta Isaías. Al amanecer llevaron a nuestro Señor Jesucristo hacia el Calvario, al monte Gólgota, y ya tanto del dolor no podía ni con la cruz, y un tal Simón de Cirene le ayudó. Y allí colgaron a nuestro Señor Jesucristo en medio de dos malhechores, porque en medio siempre se crucificaba al delincuente más malvado. Y colocaron arriba el motivo por el aquí arriba, un letrero en 3 idiomas sobre el motivo por el cual era crucificado. INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él no había hecho ningún delito, se le sacrificó por su identidad, por su bendita identidad. Pero allí nuestro Señor Jesucristo fue colgado a las 9 de la mañana del viernes de Semana Santa. ¿Y sabéis cuál fue la primera oración de las 7 que hizo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué misericordia! Aquel que es Padre de misericordia hasta en los momentos más dolorosos, clamó el perdón de todos nosotros. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De las 12 del mediodía, con gran claridad, hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, tinieblas de dolor, tinieblas de lucha espiritual, porque el Señor estaba allí pagando el castigo que nosotros merecíamos. Aquel que era puro y santo fue hecho pecado, que es lo peor que podía recibir. Y allí aproximadamente sobre las 3:10 de la tarde, nuestro Señor clamó a gran voz y a su Padre entregó el Espíritu, bajó la cabeza y murió. Después de verificar que Jesús realmente había muerto, los soldados le bajaron y José de Arimatea y otros familiares y amigos envolvieron el cuerpo del Señor Jesús y lo trajeron a esta tumba de este tal José de Arimatea, un hombre rico, una tumba que nunca había sido usada, y allí sepultaron el cuerpo del Señor Jesús. Y 4 soldados romanos, después de poner esta piedra que vemos aquí redonda delante de la tumba a modo de puerta, custodiaron el sepulcro porque decían: nosotros le oímos decir que moriría y que a los 3 días resucitaría. No vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan que ha resucitado. Así que allí dejaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el viernes, el sábado, pero el domingo habría una gran sorpresa. ¿Qué ocurriría? Aleluya. El Señor Jesús resucitó. Como explicaremos en la siguiente lección, los hechos que rodearon la resurrección de Jesús. Ahora solamente para finalizar, decir que el Señor Jesús venció a la muerte. Con su muerte, el Señor Jesús
venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y con su resurrección pudo decir abiertamente, sólvida es la muerte en victoria. La muerte no le podía retener. Él es el autor de la vida. A los 3 días el Señor resucitó. Aleluya. Para que todos los que creamos en Él tengamos confianza plena. Igual que Él resucitó, también nosotros resucitaremos. En vida, el Señor había resucitado a su amigo Lázaro, pero luego Lázaro moriría de mayor. Pero ahora esta resurrección iba a ser más gloriosa, porque es una resurrección en gloria, para ya no volver a morir jamás, sino para vivir eternamente, en un estado glorioso, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esta es nuestra gloria, esta Semana Santa y todos los días de nuestra vida. Que el Señor os bendiga.